Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos cita esta última, estas dos últimas semanas? Vamos a estudiar un poquito lo que es semiología de tobillo, ¿ya? Como ya vimos, ¿cierto? Más o menos cómo funciona biomecánicamente el pie y el tobillo, ahora vamos a meternos en lo que es la exploración de este, ¿ya? Cómo se comporta clínicamente, qué cosas son las que deberíamos preguntar o buscar o saber antes de enfrentarnos a un pie, ¿cierto? En nuestra primera consulta. Vamos a hacerlo con bastante ejemplo hoy día, ¿ya? Quizás las clases en diapositivas son largas, pero vamos a ocupar harto ejemplo y eso quizás nos ayude a agilizar la práctica un poquito más, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es la semiología? En la medicina, la semiología es el cuerpo de conocimientos que se ocupa de cómo identificar las diversas manifestaciones patológicas, ¿ya? Cómo identificarlas, por ejemplo, si llega un paciente a la urgencia con dolor de cabeza, con, con pérdida del conocimiento, ¿cierto? Con fiebre, etcétera, etcétera, etcétera. La semiología que se encarga de decirle a los doctores, o la ciencia en realidad es un estudio, de decirle a los doctores, estos síntomas pertenecen a estas patologías, ¿ya? Este síntoma pertenece a esto, ¿ya? Este signo pertenece a esto otro. Eso es lo que hace la semiología, ¿ya? Entonces, ocupa en identificar las diversas manifestaciones patológicas, los signos, o síntomas, o síndrome, para poder agruparlo en una hipótesis diagnóstica, ¿ya? Eso es lo que hace la semiología a grandes rasgos, ¿ya? Gracias a ese cuerpo de conocimientos que se puede llegar a un diagnóstico o una hipótesis diagnóstica. Y hay que ser bastante egocéntrico y muy acelerado y muy prematuro en decir que lo que uno establece es un diagnóstico, ¿ya? Generalmente un diagnóstico tiene que ser apoyado por exámenes de laboratorio, ¿cierto? Algunas otras identificaciones imageneológicas, estudios, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los conceptos generales? Y acá voy a pedirles los que quieran aportar, que lo hagan, están en su libertad, para ver qué significa bien esto de la semiología. Primero tenemos un signo, ¿ya? Los signos son manifestaciones objetivas, clínicamente fiables, que yo las puedo medir, se pueden observar en la exploración médica, ¿ya? ¿Alguien tiene el ejemplo de algún signo? Signo clínico, también se le conoce. Algo observable, clínicamente fiable, que se puede medir. ¿A alguien se le ocurre algo? Enrojecimiento. ¿Cómo? Enrojecimiento. Enrojecimiento. ¿Cómo usted podría medir el enrojecimiento? ¿Dónde abarca? Decir, Ya. ¿Qué es lo que abarca? ¿Qué regiones abarca? Ya, vamos a ponerlo ahí entre ¿no? paréntesis. Catalina Contreras por el chat pone el vómito. El vómito, ¿cuántas podríamos medir el vómito? ¿Podríamos medir el contenido del vómito? Podríamos, Las características del vómito. claro, se podrían medir, Sí se pueden medir. ¿cierto? Se podría ver la sustancia del vómito. Bueno, todas esas cosas Las características. les voy a dar así como tips aún más específicos, como por ejemplo, ¿qué se puede medir eh, de forma objetiva? La fiebre. Usted pone un termómetro, ¿cierto? Y dice, tiene 38 de fiebre. Usted pone un termómetro y tiene 36 de fiebre. Usted pone otro termómetro y tiene 39 de fiebre, 40 de fiebre. Eso nos está dando una medición objetiva, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo? Que la temperatura corporal, que debería estar entre, como máximo, ¿cierto? A los 37,5, como máximo, está sobre, ¿cierto? Ese parámetro, está en 38 grados, 39 grados, 40 grados. Entonces está haciendo una fiebre, ¿ya? Otro parámetro objetivo, ¿cierto? Otro signo es una presión arterial. Ya, la presión arterial, uno se pone ahí el esfingomanómetro, ¿cierto? Empieza a tomar la presión y comienza, ¿cierto? A la medición y nos va a dar unos resultados en los cuales nos va a decir si que la presión está alta o está baja. ¿Ya? Este famoso oxímetro, ¿cierto? Que se pone en el dedito que nos mide saturación de oxígeno. Nos dice cuánto está saturando el oxígeno en nuestra sangre. Cuánto oxígeno está transportando nuestra sangre.
y nos da en porcentaje, ¿ya? 100%, 99%. ¿Qué pasaría si estuviéramos con un 80%, 70% de saturación de oxígeno? Es probable que el paciente lo tuviéramos así, ¿ya? Ahora, esos eran los signos. Como bien dijo Sara, creo, el enrojecimiento podría pasar más a un síndrome, ¿ya? Y lo vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, el síntoma ya es un síntoma, algo de una referencia bastante más subjetiva o abstracta, ¿ya? Generalmente es lo que el paciente nos da como información a nosotros, ¿ya? Puede ser reconocido como una actitud anómala causada por un estado patológico de una enfermedad. Por ejemplo, em, un síntoma podría ser me duele la cabeza, ¿ya? Otro síntoma podría decir siento mareos, siento náuseas, ¿ya? El dolor también podría ser un síntoma objetivo, ¿ya? Aunque el dolor está ligado, ¿cierto? A daño tisular y a daño de estructuras, pero también tiene un fuerte componente emocional el dolor. Entonces, perdón, eh, lo vamos a considerar como un síntoma del dolor, ¿ya? ¿Cuándo va a pasar a signo? Cuando nosotros medimos o hacemos una escala de dolor. Y le preguntamos, ¿cuánto le duele del 0 siendo nada de dolor y 10 siendo el peor dolor imaginable? Y te va a decir, me duele un 3, me duele un 5, me duele un 7, me duele un 8, me duele un 10, ¿ya? Y ahí lo vamos a pasar va a ser signo. Pero si solamente le dice, me duele, se considera como síntoma, ¿ya? Entonces, como referencia, cuando el paciente venga, me siento medio mareado, me siento con náusea, me dolía la cabeza, siento que tenía fiebre, y usted le dice, ¿se tomó la temperatura? No. Entonces, ya no es un signo, sino que es una sensación febril, ¿ya? Hasta que nosotros no podamos mirar, ¿cierto? Esa manifestación objetiva, no se va a convertir en un signo. Ahora, ¿qué es un síndrome? Va a ser un cuadro clínico, un conjunto de síntomas que presentan alguna enfermedad con cierto significado y que por sus propias características posee cierta identidad. O sea, es un grupo significativo de síntomas y signos. Ahora, ¿qué pasa con el vómito? Como ahí habían ejemplificado. Yo el vómito lo hubiera puesto, ¿cierto? En un síndrome. ¿Por qué? Porque va acompañado de dolor previo al vómito, ¿cierto? Va a estar acompañado de algún cuadro infeccioso, así que probablemente haya algunos síntomas involucrados como decaimiento general, dolor muscular, en el signos puede haber un poco de fiebre, ¿cierto? Puede haber un poco de aumento de presión. Entonces, ¿qué es lo que va a producir eso finalmente? Vómito, ¿ya? Y generalmente el vómito se clasifica como un síndrome mético, ¿ya? Que es como la categoría en donde caen todos los problemas digestivos infecciosos, explosivos, tanto de vómito como otros de otro tipo, ¿ya? Entonces, tenemos la semiología que se compone, ¿cierto?, de agrupar estos signos y síntomas y síndromes y acercarnos y llevarnos a una hipótesis diagnóstica, a saber qué es lo que tiene el paciente realmente cuando está consultando con nosotros. ¿Ya? Entonces, la semiología, aparte, ¿cierto?, de estas como tres características principales acerca de los signos, los síntomas, ¿cierto? Y los síndromes, también tiene una parte muy importante que es de la inspección, ¿ya? Y acá quizás, no quizás, sino que acá es donde nosotros, como yo por lo menos como kinesiólogo y ustedes como futuros podólogos, tienen que hacerle más hincapié. La otra parte es muy importante, ¿cierto? Ustedes tienen que saber preguntar bien, tienen que saber cómo abordar bien el paciente, ¿ya? Qué signos tiene, todo lo que son signos vitales, ¿cierto? Es muy importante abordarlo. ¿Por qué? Porque nos van a dar información muy importante acerca del estado de salud de nuestro paciente, ¿ya? Y obviamente eso pues tiene que ser registrado, ¿ya? Entonces, para nosotros, ¿cierto? Es muy importante la inspección, ¿ya? Por eso la puse de las primeras y dice parte más importante. ¿Por qué? Porque el periodo de evaluación de que nosotros vamos a tener, el paciente va a comenzar no cuando le empecemos a preguntar qué le pasa, sino que desde el primer momento en que lo veamos, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando el paciente ingresa, ¿cierto?, a la consulta, o ingresa, ¿cierto?, a nuestro lugar de trabajo, nosotros lo vamos a poder observar, ¿ya? Vamos a poder observar cómo está caminando, ¿cierto?
Vamos a poder observar qué tipo de marcha tiene, porque ya sabemos más o menos de cómo consiste la marcha. Vamos a poder ver si es que está ocupando ayudas técnicas. Por ejemplo, si llega en silla de ruedas, si llega ocupando bastones, si llega ocupando un carrito antebraquial, perdón, o un... El carrito antebraquial, el burrito, por si acaso. Eh, Vamos a poder ver muchas cosas solamente con que el paciente ingrese por esa puerta. ¿Ya? Vamos a poder ver su postura, si es que está ocupando una postura antiálgica, si es que está cojeando o no, si es que tiene una marcha trastabillante, etcétera. Todo eso nos va a entregar información del estado actual de salud del paciente. ¿Alguien quería decir algo? Escuché un micrófono. ¿No? Ya. Después tenemos la palpación, ¿ya? La palpación también nos va a entregar bastante información de la salud o el estado, ¿cierto?, de nuestras partes estructurales, ¿ya? Huesos, músculos, ligamentos, ¿ya? Las pruebas de movilidad, que son algo específicamente, yo los puse acá solamente para mostrárselos nomás a ustedes. Pruebas de movilidad, que son algo que deben que hacer específicamente los kinesiólogos, ¿ya? Yo no se los voy a enseñar porque es peligroso que ustedes lo hagan. ¿Ya? Las pruebas de estabilidad también, ¿ya? Y acá sí podemos, ustedes como podólogos sí pueden hacer algunas pruebas de exploración neurológica, sí lo pueden hacer. Y por último también tenemos unas pruebas especiales que también es de que hacer ya más kinesiológico, pero se los demuestro para que, al igual que nosotros, ustedes como podólogos están en mucho contacto con el paciente, en contacto físico, ya lo están mirando, están tocando, están viendo. Entonces es muy importante que sepan algunas pruebas que nosotros realizamos, ¿ya? Entonces, avancemos. Vemos que la inspección es lo más importante, ¿cierto? Entonces, acá lo mismo que les dije recién. Esta es quizá la parte más importante del momento de la evaluación, ya que vamos a poder abordar a la persona si es que somos rápidos desde que la vemos por primera vez. Ya vamos a ver cómo deambula, si es que ocupa ayudas técnicas, qué tipo de calzado ocupa, ¿cierto? Algún patrón de marcha patológico. Es muy importante este momento, ya quizás el momento eh, más importante antes de que usted empiece a hacer una entrevista, ¿ya? El verlo, el mirarlo, el cómo camina. ¿Cómo podríamos hacer una inspección completa de la sección del tobillo y pie? ¿Alguien se le ocurre? ¿Bajo qué condiciones? Si hay alguna regla, norma. Las hay, ¿ya? Las hay, ¿ya? Disculpen que tome mucha agua, que estoy muy deshidratado. Em, lo primero a considerar, ¿cierto? Lo primero a considerar es la comodidad del paciente para poder inspeccionar, ¿ya? Sea cualquier parte del cuerpo que sea, es que el paciente esté cómodo, se sienta cómodo, eh, esté... al- ahí sí. El paciente tenga una sensación de confort y de confianza con usted, que esté bien posicionado. Y después las 3 y 4, ¿cierto? Es muy importante nuestra posición, ¿cierto? Al poder inspeccionar a este paciente. ¿Por qué nuestra posición? Porque si bien es cierto, ustedes van a atender, y si les va bien, ¿cierto? En su quehacer profesional, van a atender un gran número de pacientes, ¿ya? Yo he visto, eh, tuvimos que hace poco, vino una podóloga hace poco acá a la casa, y vi más o menos la posición que ocupaba para trabajar, ¿ya? Obviamente vino a domicilio, tiene montones de limitancias que un domicilio tiene, ¿ya? No está trabajando en su silla, no estaba trabajando con su implemento adecuado. Entonces la podóloga se la arregló como pudo. Y pudo trabajar de forma bien, pero estaba en una posición demasiado incómoda, se le notaba. ¿Ya? Y por último, la conducción al segmento Explorer. Vamos a ver qué en la inspección qué podemos ver. ¿Ya? Entonces, en la comodidad del paciente tenemos que generar un entorno de confort. ¿Ya? Lo que recién les hablaba, confianza para el paciente, comodidad para el paciente, el cual no esté expuesto a más gente o que más gente lo esté viendo, ¿cierto? No esté expuesto a otras enfermedades, y acá es muy importante que tengan los protocolos hospitalarios bien aprendidos. Ustedes van a trabajar con un instrumental clínico, ¿ya?
van a trabajar instrumental que va a estar en contacto con la piel y probablemente en contacto con fluidos como sangre, polimorfonucleados o el pus que se le llama, ¿cierto? Van a tener que tener mucho cuidado, ¿ya? No tener exposición a otras enfermedades. No estén expuestos a cambio de temperatura y también esto lo podríamos dejar así como expuesto a otras enfermedades. Sabemos que los cambios de temperatura son las principales causas de los resfríos, ¿ya? Y también obviamente trabajar en un lugar bien iluminado y bien ventilado, ¿ya? Ustedes trabajan con pies, ¿ya? Sabemos que es un segmento del cuerpo humano que está bien descuidado, en donde se generan algunas enfermedades, ¿cierto? Algún crecimiento de hongo, y eso expele malos olores. Es importantísimo que tengan un lugar bien ventilado, ¿cierto? Y esto va dentro de la comodidad del paciente. El paciente se va a sentir cómodo sabiendo que el podólogo donde trabaja es limpio, y se siente limpio y se huele limpio, ¿ya? Eso es muy importante. Al igual que como yo como kine, imagínense, yo como kine trabajo con personas en donde se están moviendo, están generando sudor, tienen que exponer, ¿cierto? A veces los pies. Y créanme que es bastante desagradable cuando un paciente llega, ¿cierto? Y sabemos y se siente que no se pudo asear bien, ¿cierto? Y tiene sus pies en muy mal estado, es muy desagradable. Entonces, eso incomoda a los demás pacientes y en el caso, por ejemplo, particular, es muy probable que el paciente no vuelva a ustedes, ¿ya? Es muy probable solamente por estas condiciones de comodidad hacia él, ¿ya? Después, con respecto vaya pasando el tiempo, ustedes van a ir generando en su atención, ¿cierto? Un prestigio, ¿ya? Que los va a respaldar y y que los va a hacer de aquí a a poco tiempo más. Ahora son compañeros, pero después van a hacer competencia. Van a competirse los pacientes de ustedes. Entonces, el que genere los estándares de calidad más elevados, ¿cierto? Y el que atienda mejor va a ser la persona que va a quedarse con toda la competencia. Y eso de forma sana, chiquillos, ¿ya? No lo vean de forma mala. Los va a ayudar a ser mejores profesionales cada vez. ¿Ya? Entonces es muy importante estos puntos de la comodidad del paciente, ya a la hora de la inspección, ¿ya? Para inspeccionar el segmento del tobillo y pie, ¿ya? Tendremos que considerar lo siguiente, ¿ya? Vamos a tener que considerar observar el segmento en todas sus vistas, anterior, posterior y lateral, ¿cierto? Y observar el segmento en carga y en descarga, ¿ya? En posición bípeda, ¿cierto? Y en descarga, que puede ser sentado, ¿cierto? O en posición de cúbito supino o en posición Fowler o semi-Fowler, ¿ya? Es muy importante verlo bien, ¿ya? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de cuando estábamos viendo los pies planos flexibles? ¿Qué pasaba cuando un pie plano estaba en descarga? Un pie plano flexible estaba en descarga o no estaba, o estaba sentado, pareciera pie plano. Pero si yo lo cargo, lo hago caminar en punta de pie, aparece el arco anterior y ahí se nos borra todo lo que es pie plano, ¿ya? Es de vital importancia cuidar nuestra higiene postural, lo que les comentaba recién de la posición, ¿ya? Vamos a evitar posibles enfermedades laborales, lumbagos, tendinitis, ¿ya? Una buena posición le va a transmitir una muy buena seguridad a nuestro paciente, ¿ya? Tendremos control de toda la instancia en caso de cualquier imponderable, cualquier urgencia, vamos a saber dónde ir, vamos a saber qué hacer, ¿ya? Cualquier urgencia, de repente el paciente se levanta, se tiene que ir rápido, usted se va a parar de forma cómoda, tranquila, y le va a decir, proceda, ¿cierto? Eso le va a generar bastante seguridad al paciente, ¿ya? Si se dan cuenta, la atención de la inspección está toda centrada en el paciente. Y un poquito centrada en nosotros, en nuestra postura, ¿cierto? En nuestra salud, ¿ya? Las condiciones del segmento se debe estar descubierto, ¿ya? Siempre me acuerdo cuando me tocaba instancia evaluadora o instancia de evaluar, en donde tocaba evaluar tobillo y pie, muchos alumnos no se sacaban el calcetín, ¿ya? Entonces, eso correspondía a una reprobación inmediata, ¿ya? El segmento que ustedes van a evaluar tiene que estar desprovisto de calzado y de ropa, ¿ya? No evalúen con calcetines, no evalúen con panty, no evalúen con vendas. Obviamente, si es que el pie está en un proceso de curaciones y el vendaje, ¿cierto? El apósito no se puede sacar, no se saca, obviamente, ¿ya? Pero si un pie que, entre comillas, está sano, no tiene ninguna herida,
sin vendaje, sin calceta, sin panty y obviamente sin calzado, ¿ya? Evaluar con ropa u otras prendas va a producir, ¿cierto? Algunas anormalidades y no nos darán una base sólida para una evaluación. Y si no tenemos una base sólida para la evaluación, no vamos a tener un buen tratamiento y ese tratamiento va a fracasar, ¿ya? Ahora, ¿en qué nos vamos a fijar en la inspección? Ya nos vamos a meter derechamente en todo lo que es pie y tobillo. Estado de piel, sí, se puede, solamente mirando cómo está la piel, hidratada, deshidratada, con magulladuras, con heridas, con, con hongos. Vamos a ver todo eso. Estado de la piel, estado del retorno venoso. Vamos a ver qué significa eso. Presencia de heridas y elomas. Esto lo ven en 100% ustedes. Revisión de cicatrices, revisión de uñas, revisión de plantas. Comparar con el segmento contrario como lo más importante. Ya puede que tengamos un pie horrible en el derecho y el pie izquierdo esté normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que debe haber un desequilibrio ahí en el pie derecho que está provocando, ¿cierto? Esa anormalidad. Entonces, vamos viendo, vamos avanzando. Inspección. ¿Qué es lo que vamos a realizar primero en la inspección? Presencia de los arcos, alineación de talón y orientación del pie. Eso es lo primero que vamos a ver en la inspección. Entonces, presencia de los arcos, ¿cierto? Acá estamos viendo un arco plantar aumentado. Acá estamos viendo un arco plantar caído, ¿cierto? Acá estamos viendo muchos dedos. Ya, está, probablemente es una imagen intervenida. Acá también estamos viendo muchos dedos. Y acá estamos viendo línea de Schelling ligeramente desviada. ¿Ya? Entonces, presencia de los arcos en todo lo que es la piel, ¿cierto? Hay que revisar bien la piel. Si se dan cuenta, acá tenemos un moretón, ¿cierto? Un hematoma. Muy clásico de una lesión. Ahí la vamos a pasar a ver. Y en el estado de la piel, ¿cierto? Vamos a presentar que esté bien hidratada. ¿Cómo se llama esto? Lo que estamos viendo acá. Se queda a plantar. Se queda blanca. ¿Queratosis? Sí, es. Muy bien. Esto que está acá, ¿cómo se llama? ¿Queratosis, yo creo? No. No, esta de acá, la de la izquierda. Mm. Es una flictena reventada, ¿ya? Por si acaso. Sigamos. Estado de la piel, vamos a ver todo eso. Cómo están las plantas, cómo están los tobillos, ¿cierto? Si que está bien hidratado, si que está bien hidratado, si tenemos hiperkeratosis plantar. Profe, Diga, ¿y la foto del medio es una hiperkeratosis? es muy probable que esta sea una hiperkeratosis, ¿ya? No me acuerdo cómo la busqué y cómo la encontré, pero es muy probable. Pero ¿sabes lo que yo sospecho? Que esta foto del medio podría ser una quemadura en primer grado. Pienso yo. Profe, se lo consulto, ¿sabe por qué? Porque hace muchos años, de una forma muy extraña, yo no sufro de hiperkeratosis en los pies, tengo mis pies sanitos, menos mal, pero en una oportunidad, hace muchos años atrás, me pasó eso, exactamente lo de la foto, se me salió toda la piel del pie y yo no tuve quemaduras. Ya. Entonces me llamó la atención porque dije, ¿será que habré pasado por algún episodio de hiperkeratosis? Pero me duró una semana, que se me despellejó completo el pie y después volví a lo normal. Es muy probable que haya sido una hiperkeratosis. Ya, muy probable, de ahí lo vamos a descubrir. ¿Por qué? Porque generalmente eso también obedece a un recambio celular bastante organizado. ¿Ya? Esto de acá. Un recambio, Ya, una renovación celular bastante organizada. Esto puede obedecer a muchas cosas también, hasta a una alergia al calzado, una alergia a los calcetines. Puede obedecer a muchas cosas. Yo me acuerdo que vi algo muy parecido en el pie, en una quemadura. ¿Ya? Muy parecido. ¿Ya? Donde también se puede observar, y a lo mejor varios se van a acordar, es cuando uno tiene un yeso puesto por mucho tiempo. ¿Ya? También puede pasar esto.
ya, a un estado muy deplorable de la piel. ¿Por qué? Porque la piel no estuvo expuesta a la luz, ¿cierto? Estuvo con en la misma posición mucho tiempo, 2, 3 meses, y al final uno se saca esto y se puede así descamar, ¿cierto? Todas esas células muertas, ¿ya? También puede pasar. Vamos ahora a ver un pequeño video acerca del estado del retorno venoso. Vamos, uy, no sé qué hice. Miren, el estado del retorno venoso es fácilmente medible mediante una prueba que se llama signo de Godet, ¿ya? Y esto se refiere con cuando el signo de Godet va a ver o va a presentar un hoyuelo, ¿cierto? En cualquier segmento del pie, o en cualquier segmento del cuerpo en realidad, que nos va a permanecer por más de 3 segundos. ¿Qué es qué es lo normal? Que nosotros nos presionemos, ¿cierto? Una parte de nuestro cualquier segmento. Lo presionamos, ¿cierto? Con una presión moderada. Se ponga blanquecito unos 2 segundos, ¿cierto? Y que desaparezca al tiro, ¿ya? Acá, si se dan cuenta, queda un hoyo y se demora en desaparecer. Eso quiere decir que tenemos un retorno venoso deficiente, ¿ya? Generalmente esto se registra como con cruces. Por ejemplo, en ese caso serían unas 3, 4 cruces. Miren dónde está evaluando. Estamos evaluando retorno de venoso en la área lumbar o en la región sacra. Miren cuánto se demora en salir la marca que nosotros dejamos, ¿ya? Esas son las famosas perlas clínicas, ¿ya? Esto tiene que ver específicamente con el retorno venoso. Perdón, no le hice la consulta. ¿Vieron el video? ¿Se pudo ver? Sí, Ah, ya, perfecto. sí, salió la espalda. Perfecto, perfecto, perfecto. Ese es el signo de Godet. Ya, vamos a sacar esto y vamos a volver a la clase. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a cerrar acá. ¡Pup! Ah, espérenme un ratito. Se me salió con el video, se me salió toda la clase. Ahí está. Vamos de nuevo. Ay, se me perdió. Ahí está. Ya, volvemos. Entonces, vimos el retorno venoso, ¿cierto? Con el signo de Godet. Eso nos va a decir que algo está pasando en las cañerías venosas de nuestra extremidad, ¿ya? Y más probable, algo está pasando con las cañerías linfáticas de nuestra extremidad, ¿ya? Presencia de heridas o hematomas, ¿ya? Cuando ustedes reciban un pie así, ¿cierto? Con esas características, si se nos damos cuenta, acá no tenemos el otro pie para poder mirar lo que le pasó, ¿ya? Pero tiene un moretón acá, ¿cierto? Un moretón acá. Y miren lo inflamado que está. Está como regordete el pie. Eso, chiquillos, es un esguince. Probable luxofractura. ¿Ya? Eso es clásico, 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 clásico. Yo revisé un montón de esguince y de luxofracturas de tobillo. ¿Cuál es la posición en que más se lesiona el pie por esguince? En la posición de inversión. ¿Dónde están los factores limitantes de la inversión? Acá. Acá están todos los ligamentos que limitan la inversión. ¿Qué pasa con estos ligamentos en una inversión extrema o una inversión que está con mucha fuerza? Se cortan los ligamentos, ¿ya? Y como los ligamentos tienen venitas, sangran esos ligamentos y producen estos hematomas. Liberan mucho líquido inflamatorio, ¿cierto? Producto de la lesión, lo que nos va a producir, ¿cierto? Esta inflamación generalizada a nivel de tobillo, ¿ya? Acá también tenemos unas manchitas, una herida, si se dan cuenta probablemente haya recibido un golpe directo de un patadón, algo acá, lo que produjo, ¿cierto? Un evento de alta energía, lo que provocó una inversión y probablemente en una 15 grado 3 o lo peor, una luxofractura de tobillo, ¿ya? No expuesta al parecer. Acá también, pisotones, ¿cierto? Acá esto es clásico, este 15 de acá, chiquillos. Es clásico de 15 de los ligamentos intermetatarsiales. Ya, clásico, clásico. Y probable fractura de la placa plantar. No sé si se acuerdan de esa estructura que vimos. Probable. ¿Ya?
como vivimos en el planeta Tierra, ¿cierto? Generalmente cuando usted se golpee como por este sector, por gravedad, ¿cierto? La sangre va a ir cayendo hacia abajo. Y puede que se deposite en estos sectores y usted no sienta nada en el tobillo, pero sí donde siente fue acá, ¿cierto? En la pantorrilla, ¿cierto? O en el antepié, perdón, en la antepierna. Y vaya bajándola el hematoma, ¿cierto? La sangre que está depositada, ¿cierto? Por gravedad. Eso, en ese caso también se ve cuando uno se golpea en el ojo, en la ceja, ¿cierto? Usted se golpea muy fuerte en la ceja, le aparece un hematoma y el hematoma baja hasta el ojo, no sé si se le ha pasado. Ya es bastante clásico, el hematoma baja por acción de la gravedad, ¿ya? Entonces cuando veamos un pie así, con esta sintomatología, ¿cierto? Con secciones moradas, ¿cierto? Hematoma, inflamación, al tiro ya vas a ver de que el paciente o estuvo sometido a un accidente de altas velocidades, de alta energía, en algún partido, jugando a la pelota, caminando, corriendo, se cayó de la bicicleta, etcétera, 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 y usted consultó con usted va a sospechar al tiro que acá hubo un accidente de alta energía. Y en este caso de acá, ¿cierto? Que está bastante inflamado, la primera consulta no vendría siendo un podólogo, ¿ya? La primera consulta vendría siendo una unidad, ¿cierto? Tampoco de urgencia, pero sí una unidad de atención hospitalaria de cualquier red asistencial. Ya puede mandarle un consultorio y ahí consultorio ellos van a saber derivarlo a una urgencia si es que esto es una urgencia. ¿Ya? Siempre que vean un pie así, pregunten, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo le sucedió esto? Si el paciente dice no lo sé, hay que entrar a preocuparse. Y vamos a pasar a explicar por qué. ¿Ya? Pero todavía no. Revisión de cicatrices, ¿ya? Esto también es muy importante. Muchas personas lo ignoran, pero es muy importante. ¿Alguien se puede dar cuenta de si esta cicatriz está bien o está mal? ¿O esta cicatriz está bien o está mal? Si está bien cicatrizada, etcétera, etcétera. Yo les voy a comentar. Yo veo falta de tejido, profe. A ¿Ya? ver, lo que logro percibir en la foto, veo que la piel está lisa, pero está hundida. Esto Así de acá. que a nivel celular veo que la cicatrización fue buena, pero hay falta de tejido. No sé, ahí En la foto de la imagen izquierda estoy muy de acuerdo. sí, ¿Ya? Es muy probable que haya falta de tejido. sí. En la Y foto en la imagen derecha veo ay, me olvidé el nombre, una que era, no, hoy olvidé el nombre de la cicatrización. es como una cicatriz Eh, keloidítica, que se llama. claro, sí. Ya, vamos a revisar estos dos casos. Ya, no sé su nombre porque aparece un puntito en su usuario. Así. Nicole Isla, profe, Nicole Isla. Ya. Lo que dice Nicole está muy bien. ¿Ya? Una buena conjetura. ¿Ya? Acá es muy probable que haya, ¿cierto? O que exista falta de tejido. ¿Es una hipótesis diagnóstica buena? Sí, falta de tejido, muy bien. Acá también puede que haya pasado de que la cicatriz, vamos a hacer un pie, vamos a dibujar un pie acá, ¿cierto? Ahí está su dedo. Queloide, ahí me acordé, El hoy. queloide. Se hizo la herida, ¿cierto? En el dorso del pie. Acá, ¿cierto? Ahí vamos a hacer los puntos, etcétera, etcétera. La piel, ¿cierto? Cuando está sana, está compuesta de bastantes capas, ¿ya? Dermis y epidermis, ¿cierto? Las más conocidas. Y acá vendría siendo, vamos a pintar de azul los músculos, ¿cierto? Vamos a pintar azul los músculos, ¿cierto? Los músculos, etcétera, etcétera. Imagínense que acá hay muchos músculos, todos los azules músculos. Y por último, ¿cierto? Los huesos los vamos a pintar de amarillo. Vamos a poner acá hay hueso, ¿ya? Acá hay hueso, hueso, hueso. ¿Qué pasa con la cicatriz que no es tratada? Por eso es muy importante tratar las cicatrices, ¿ya? Cuando la cicatriz no está tratada, es muy probable, como hay falta de tejido, la cicatriz va a buscar estructurarse. ¿Por qué? Porque este tejido no va a ser igual al de la piel. Punto uno. ¿Ya? No va a ser para nada igual al de la piel. Va a ser muy similar. Va a estar lleno de colágeno tipo 2, tipo 1, que es bastante extensible y bastante similar, pero no tiene las mismas características de la piel. Que la piel no es extensible, la piel es elástica. ¿Ya? La piel se estira y vuelve a su medida original. La cicatriz es extensible, se estira, pero si usted la estira demasiado, va a quedar con mucho espacio. Y es muy probable que eso es lo que haya pasado acá,
¿ya? Esta cicatriz, aparte de lo que yo les decía que le falta un poco de tejido, ¿cierto? Hubo pérdida de tejido, aparte está adherido a planos profundos. ¿A qué me refiero con esto? Esta cicatriz buscó, ¿cierto? Estructurarse a planos más profundos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hubo falta de tejido, ¿cierto? Una cicatriz un poco profunda. Y se adhirió a planos profundos, se adhirió a aponeurosis, que es la envoltura que envuelve, valga la redundancia, los músculos. Eh, y lo que le va a generar acá, ¿cierto? En este paciente en específico, lo que le va a generar va a ser una gran pérdida de movilidad, ¿ya? Y si hay pérdida de movilidad, ¿cierto? En un músculo, en una estructura muscular, vamos a ir a ver. Doctor, disculpe que interrumpa. También el tema de las cicatrices se ve a la continuidad de piel perdida en la lesión, del tipo de lesión, porque Exacto. muchas veces no, la lesión es abierta y no es solamente una transverso, un tajo transverso, entonces se tiene que trabajar con lo que hay. Lo digo por tema de conocimiento, trabajo en pabellón, entonces muchas veces son múltiples aspectos el hecho de la pérdida de continuidad o que el hecho que se hunda la cicatriz no solamente porque de un tema muscular, como lo está mencionando usted, sino que también porque el tipo de lesión que se hacen son todas distintas. Exacto, Entonces hay que primero saber qué fue lo que pasó en esa herida, qué tipo de lesión fue la que se sufrió. ya. Y ahí quería dirigirme. Gracias a Alexandra por tu aporte. Fue muy bueno. Si bien es cierto, en estas dos cicatrices tenemos dos intervenciones quirúrgicas muy diferentes. Es muy probable, ¿cierto?, que esta cicatriz que estamos viendo acá haya sido de una reducción de alguna luxofractura de tobillo. ¿Ya? Muy probable. Es clásica esa, esa cicatriz de acá. ¿Ya? A diferencia de esta, que esta puede haber sido un accidente, alguna destrucción ósea completa en la cual tuvieron que intervenir para poder fabricar o para poder restablecer, ¿cierto?, alguna continuidad estructural. ¿A medias de qué? A medias de sacrificar un poquito de la tensión de la piel, ¿cierto? Una cicatrización un poco más abrupta en ese sentido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante de acá? ¿Cierto? Cuando veamos una cicatriz de este tipo, voy a cambiar el lápiz porque no se ve mucho en negro. Cuando veamos una cicatriz de este tipo, preguntar por qué se la hizo. ¿Ya? ¿Por qué se la hizo? Y después, ver si es que esta cicatriz está adherida a planos profundos. ¿Ya? Entonces, revisión de cicatrices, origen de la cicatriz, ¿ya? Origen, ¿cierto? Y dos, movilidad. Y esto tiene que ver con los planos profundos, si es que está adherida a planos profundos. ¿Ya? Planos profundos. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo yo sé que una herida o que una cicatriz se mueve? Esta cicatriz debería tener el mismo juego, o una cicatriz que no está adherida, ¿cierto?, a planos profundos, debería tener el mismo juego que tiene la piel. Si yo pesco, ¿cierto?, con mis dedos, por ejemplo, pongo acá mi dedo y movilizo de arriba hacia abajo, ¿cierto?, de forma normal, y después me cambio un poquito más acá arriba con mi mismo dedo, ¿cierto?, y movilizo, debería existir el mismo movimiento en ambos lugares, ¿ya? Si acá, por ejemplo, se mueve más, ¿cierto?, se mueve más de arriba hacia abajo, y acá se mueve poquito, es muy probable que esa cicatriz esté adherida, ¿ya? Y esa cicatriz, si está adherida, nos va a limitar movimiento, ¿ya? Por eso es importante la revisión, ¿cierto?, de cicatrices. Preguntar y revisar si es que se mueven o no, ¿ya? Sigamos. Y acá yo no voy a decir absolutamente nada, ¿ya? Ustedes son los de dominio de este terreno. La revisión de uñas es importante, ¿ya? Es su terreno, es su geografía de trabajo principal, ¿ya? Principal. ¿Qué precaución tomarían ustedes al abordar un paciente como estos? Por lo que logro apreciar por el color, veo que hubo un trauma en la base de la lámina unguial, en Súper. la foto que está a mi izquierda. ¿Sí? Porque eh,
en forma coloquial hay como sangre machucada, por lo que logro apreciar abajo de la uña, ¿cierto? ¿Sí? Después la tercera uña no se aprecia mucho, pero veo también que hubo un golpe ahí en esa base y creo que en la tercera uña hay hongo. Y después ya en la foto de al lado, a mi derecha, veo hongo en la lámina unguial del dedo gordo y bueno, no aprecio muy bien, pero a mi parecer las siguientes también. Y también veo edema en los dedos, ¿Sí? veo un edema y veo me parece que una hiperkeratosis a nivel de piel, porque veo reseca los dedos también. Bueno, puede ser también por el mismo edema. ¿Alguien está de acuerdo o alguien está en desacuerdo? En el caso de este paciente, ¿qué precauciones tomaría Nicole para abordarlo? Bueno, el resecado, si es que está desde la base plantar, le aconsejaría una hidratación intensa, eso a nivel como tópico, de forma externa. Y ya de forma a nivel de lámina unguial, la trataría con un corte cuadrado y así haría la derivación a dermatología para que puedan tratarle el tema de su hongo, pero de forma interna. Ya. Bien. Ah, y consultarle si es que es crónica, porque por ese edema en el pie puede ser que sea hipertensa y que tenga retención de líquidos. Bien. Live, Nat, Rivas. Con la observación que veo en el tercer ortejo, se ve como una necrosidad, puede ser de hongo porque no se aprecia muy bien, pero ahí yo tendría la precaución en derivarla directamente a dermatología o a medicina general para verificar esa necrosidad que tiene, no vaya a ser un problema de isquemia, de que no le esté llegando bien la sangre a esa parte. Claro, ahí ¿no? Hongos en los dedos y como dice la compañera, en el primer ortejo se le ve claramente como la sangre acumulada allí en la zona unguial. Y Live, el Nat, segundo consulta. ortejo, Live, Nat. ajá, Bien. Soy el médico de medicina general y de dermatología de todo Iquique. Estábamos colapsados, no podemos atenderlo, véalo usted. bueno, ¿Cómo nosotros procede? tendríamos, sí, nosotros tendríamos que primero, bueno, tener las precauciones para abordar al paciente, hacerle una buena evaluación, Bien. tanto ¿Qué con su preguntarle haría al patología. paciente? Sí, primeramente si se dio un golpe o si sufre de alguna patología, ya Bien, sea cardiovascular o de isquemia, bien, de problemas circulatorios. Es súper. lo primero que le preguntaría yo. Y le tomaría hasta los signos vitales, si es diabético, Bien, si tiene alguna patología que ya. tenga de base. Perfecto. Así como lo veo, lo primordial, lo que haría en mi amnesis es preguntarle sobre su estado de salud. Perfecto. ¿Algo más? Bueno, y ahí, según lo que yo vaya evaluando en el pie, desde el tobillo hacia abajo, que tengo que ver también de cómo estar, si tiene venas, si tiene toda la parte cardiovascular que uno tenga que observar. Y ahí entraría a hacerle, así sea una limpieza unguial, o sea, tratarle la parte unguial. Excelente. Sí, Ya. bueno, Vamos a. Gracias, chicas, por participar. En serio, se lo agradezco demasiado. Le da mucho dinamismo a la clase. Esta diapositiva siempre la reviso con todos los cursos de años anteriores, ¿cierto? Y todos me dicen derivar, 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 derivar. Y ahora le vamos a dar un corte, un golpe de realidad bastante común, ¿ya? El sistema de salud, por lo menos municipal y
y de hospital no funciona tan como uno piensa, ¿ya? Si usted deriva uno de estos pies a medicina general, probablemente que ni lo infle, ¿ya? Esa es como la, la tónica, ¿ya? Finalmente el paciente va a terminar atendiéndose de forma particular, ¿ya? Pero eh, va en nuestro quehacer y en nuestro nivel de profesionalidad cómo podemos abordar lo más completamente posible, ¿ya? Cómo informar bien al paciente, cómo educarlo bien, ¿ya? Por ejemplo, escuché por ahí algunos problemas como de diabetes mellitus, ¿cierto? Escuché hipertensión, ¿ya? Bien, bien, bien con esos conceptos. ¿Por qué? Porque estos pies son casi todos los pacientes diabéticos y hipertensos que hay acá en Iquique, por lo menos. ¿Ya? Son muy comunes. Ya la diabetes mellitus y la hipertensión son enfermedades que están en mucha población, en casi todo Chile. ¿Ya? Y van a presentar neuropatía o algunas complicaciones periféricas que nos va a dejar el pie así. ¿Ya? Es clásico eso. ¿Ya? Entonces ahí va a haber o va a recaer en usted la responsabilidad como profesional, ¿cierto? De la salud, en darle una buena educación, ¿cierto? Al paciente, en darle una buena promoción de salud al paciente. Estas cosas son las que le hace mal, esto no debería hacer, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Esto es como No, debería cuidar su pie, así, sí, avanzar. pero quiero entrar al baño. Ah, perdón, pensé que iba a decir algo. Ya, bien, avancemos y para que nos vayamos a un break. Ya, esto lo ven más que todo, más que yo ustedes. Ya, esto lo ven más que yo y hacerla hablar va a ser exactamente lo mismo. Ya, revisar bien esto. Si nos vamos al lado más biomecánico de estas fotos, lo normal es que los puntos de presión deberían estar acá y acá, ¿cierto? En las cabezas metatarsales. En ningún caso acá. Acá estamos cargando o sobrecargando el segundo radio plantar. ¿Qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que es eso? Lo han hablado, lo han dicho harto. ¿Qué son estas cositas que están apareciendo acá? A mí un podólogo una vez me dijo que eran como unos clavos, no me recuerdo bien el nombre como técnico, me dijo que era que igual con los clavos que era todo, no me acuerdo, ¿para qué voy a mentir? Ya, en el chat, Lintai puso elomas. ¿Alguien está de acuerdo con elomas? ¿Elomas plantares? ¿No? ¿Nadie? Ya. Si se dan cuenta, acá estamos viendo 1, 2, 3. Acá hay otro, 4. Si buscamos. Acá hay otros 5. ¿Qué está pasando con este quinto radio plantar? Está un poquito rotado, parece. Sí, ¿Cierto? se Está llaman medio raro. clavos plantares o el compañero tiene razón. Ya, bien. Estos son elomas, ¿ya? Cuando nosotros hablemos entre nosotros, van a ser elomas. Cuando le habla a un paciente, usted le puede decir, son clavos plantares, clavos queratosos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero cuando nos refinamos entre profesionales, siempre lenguaje técnico, ¿ya? Ya, bien, avancemos. Presencia de arco, ya lo sabemos ya de sobra. Alineación del talón, ya. Esto es importante. La alineación del talón la vamos a denominar como línea de Helbing, ya. Es un ángulo que forma el talón con el resto de la pierna. Según la línea de Helbing, la vertical que pasa por el centro del hueco poplito y por el centro del talón va a determinar, ¿cierto?, la alineación de mi talón, ¿ya? Y acá estamos, ¿cierto? Esto es solamente observacional, no es medible, ¿ya? Es solamente observacional. Tenemos un rango de seguridad que vendría siendo esto, donde el pie puede encontrarse en una posición neutra, pronado o supinado, ¿ya? Cuando la línea del talón baja, ¿cierto? La línea de Helbing, perdón, vamos a pintarla de otro color para que se vea bien. Azul. La línea de Helbing baja, ¿cierto? De forma vertical por el centro de la pierna y se desvía hacia afuera, en este caso, vamos a encontrar una supinación o una supinación o una supersupinación o una sobresupinación. Ya, exactamente lo mismo. Mismo caso, baja la línea de Helbing derechita y después se desvía, ¿cierto? Hacia afuera y el talón o
uno de los maliolos cae, es muy probable que encontremos una sobresupinación o una supersupinación. Pronación, perdón. Ya, esto es solo observacional. Ya, hay un rango de seguridad, un rango seguro en donde cual pueden estar ligeramente supinados o pronados. Ya, pero cuando esto ya obedece a una desviación más grande, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? La línea de Kelvin desviada hacia afuera y acá la línea de Kelvin desviada hacia adentro. Supersupinación y superpronación. ¿Ya? Eso va a ser muy acompañante de los diferentes tipos de pies. Pie plano y pie cabo. ¿Ya? Así que hay que tener harto ojo. Pie varo, ¿cierto? Tiene que ver con esto mismo. Ya cuando un pie está varo, cuando un pie está valgo, tiene que ver con la línea de Kelvin. ¿Ya? Entonces acá estamos viendo un pie valgo que se va hacia adentro. ¿Ya? Y un pie varo, si se dan cuenta acá, el pie se va hacia afuera. ¿Ya? Hay que tener harto ojo, es bastante confuso, pero hay un juego que es bastante interesante que dice que cuando el pie está valgo, espérense, no me acuerdo cómo era el dicho. Valgo. Ya, me acuerdo que en pregrado me enseñaron, en valgo no cabalgo. ¿Por qué? Porque si es que el pie está hacia adentro, acá hay que ser hay que tener harta imaginación. Si es que el pie está hacia adentro, no tenemos forma de poder apoyar o poder hacerle el golpecito al caballo para que pueda andar. Ya tiene que estar el pie alineado. Entonces, en valgo no cabalgo. O sea que el pie se nos fue hacia adentro. Ya una forma, una ayuda que es bastante básica y bien coloquial. ¿Ya? Vamos a pasarnos a la palpación. ¿Ya? Y en la palpación va a dar lugar a poder tocar estructuras óseas y musculares. ¿Ya? Acá hay que tener mucho ojo con respetar la privacidad del paciente y va a ser informado en todo el momento del procedimiento. Mucho ojo con eso. ¿Ya? Más ahora. ¿Ya? Más ahora. Por ejemplo, vamos a palpar el pie, voy a tocar su planta de pie, voy a hacer una exploración con mis manos, ¿cierto? De todo su pie y toda su planta de pie. Listo, ¿ya? Establecemos el límite de trabajo, el límite de la región de trabajo y el paciente va a saber qué vamos a estar haciendo. Cuando quiere pasar a los dedos, vamos a empezar a tocar los dedos, ¿cierto? Voy a ejercer una pequeña presión, bla, 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 bla. Informar al paciente de lo que está pasando. Nunca tener al paciente o tomar al paciente por sorpresa, ¿ya? Acá vienen unos videos. Pruebas de movilidad no lo vamos a ver. Movilidad articularidad ligamentosa tampoco la vamos a ver. Movilidad activa tampoco lo vamos a ver. Esto tampoco lo vamos a ver, ¿ya? Les dije que no lo íbamos a ver. ¿Les parece si nos vamos a un break? Profe, yo le tengo una consulta frente a la palpación antes de break. ¿Sí? En el caso de los pacientes cuando son diabéticos que uno busca si tienen la sensibilidad, obviamente le voy a decir voy a hacer palpación del pie, pero no le voy a decir en qué parte sistemática lo voy a hacer, porque la idea es que él me conteste de acuerdo a la sensibilidad. Claro, ahí se hacen pruebas falsas negativas que se llaman. En donde dice, Ya. sintió esto y usted no le hizo nada. Y si el paciente te dice sí, es porque una, o está mintiendo, o dos, tiene una sensibilidad completamente alterada. ¿Ya? Es una prueba falsa negativa. Ya, muchas gracias. Si usted presiona, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros trabajamos la sensibilidad harto con cotonitos con cotonitos estos del oído, obviamente limpios. Le presionamos en puntos específicos. ¿Sintió eso? Y te dice no, y tú realmente tocaste, hay problemas de la sensibilidad. Graves o serios problemas de la sensibilidad. ¿Ya? Nos vamos a un break. 11:15, volvemos a las 11:30. ¿Les parece? Vamos a dejar pausando acá la grabación.